Buenas noches con todos. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿se nota la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí se nota. Listo, muchas gracias. Vamos a ver un tema muy importante sobre lo que es entrar ya al código E030 del diseño sismorresistente y lo que conlleva, pues, la aplicación de esta norma que es de uso obligatorio. En el inicio de nuestras sesiones de clase les había manifestado de que tenían que darle una revisada, por lo menos, al código E030, porque vamos a utilizar bastante, pues, justamente lo que establece dentro de lo que está escrito, está dado, y por qué la importancia del diseño en base a este código. Esto nace, pues, porque es una necesidad, definitivamente, ¿no? La aplicación de este código, pues, lo único que hace es brindar, pues, garantía y seguridad a las edificaciones que se necesita aplicarse, ¿no? A ver, ¿han hecho por lo menos un repaso del código o no lo han revisado? Porque, como les digo, esto es pues muy importante, ¿no? Desarrollarlo. La norma técnica peruana se basa pues básicamente en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Si bien es cierto, la adecuación de los códigos nacen a partir de una serie de códigos que establece de acuerdo al tipo de material utilizados en la construcción, en este caso hablando específicamente de edificaciones, haciendo un recuento justamente de los antecedentes de la norma peruana, se va o se ve el desarrollo de la evolución de estos a partir de la aparición del primer proyecto de norma peruana basado en la, vamos a decir, organización o en la Asociación de Ingeniería Estructural, que es pues la que empezó a dar los primeros parámetros en cuestión de seguridad frente a fenómenos naturales que actúan y comprometen pues definitivamente una estructura. No es ajeno el encontrar en muchos lugares la afectación que puede producir pues un movimiento telúrico. No lo sabemos con las distintas magnitudes. En algo habíamos coincidido tal vez en el cual nosotros, muchos de nosotros, aquí en nuestra misma región, hasta el momento ni siquiera hemos sentido un movimiento telúrico, un movimiento sísmico con ciertas características. Pero lo que siempre ha nacido es la pregunta si aquí en nuestra región Puno, específicamente donde vivimos, en la ciudad de Juliaca, sucediera un movimiento sísmico, tendríamos la plena seguridad de que nuestras edificaciones podrían soportar y tener un buen desempeño estructural en un evento sísmico. Ahí está la pregunta. Y tenemos que encontrar justamente esas respuestas en nosotros mismos, primero por cultura general y por iniciativa.
¿no? A ver qué podemos comentar al respecto. Se puede tener una plena seguridad de que nuestras edificaciones podrían soportar un sismo, vamos a decir, alcanzando en la escala modificada de Mercalli de 5, 5.5 hasta 6, que ya es algo que puede, en cierto modo, comprometer la estructura de las edificaciones. A ver, ¿qué opinan? Opiniones, señores. Ingeniero, buenas noches. Ujú. Sí, 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 lo escuchamos, adelante. Sí, ingeniero, bueno, justamente revisando la norma, pues San Román se encuentra en una zona sísmica 3, ¿no? Y justamente en la diapositiva 4 ahí se encuentra el mapa sísmico, ya, pero más que todo nos vamos al tema del suelo. Sabemos que Juliaca tiene un suelo conformado por arcillas, limos, ¿no? Y que también presenta nivel freático. Esto puede repercutir mucho en el tema de la capacidad de soporte del suelo y también puede influir mucho en el tema de las ondas sísmicas, ¿no? Eh, Particularmente yo creo de que Juliaca no estaría, digamos, preparado para un evento sísmico de gran importancia. Correcto. ¿Alguien más a ver al respecto? ¿Alguna otra opinión? Eh, Justamente, ahorita vamos a entrar a la norma, vamos a empezar a revisarla. Hay un aspecto muy fundamental, ¿no? Que ha abordado su compañero, que habla sobre el factor del suelo. Y al suelo lo categoriza de acuerdo, pues, vamos a decir, la estabilidad que tiene un terreno de fundación. Y vamos a verificar, ¿no? Ya entra esto en un aspecto de un estudio geotécnico, donde tenemos que identificar, pues, cuál es la capacidad portante de un suelo. Si bien es cierto, si nosotros hacemos un recuento, ¿no? Por decirlo así, claro, obviamente ustedes no van a tener con cierta certeza de cuánto es una capacidad portante promedio. ¿Por qué? Porque eso es un tema muy variable y muy importante lo que ha señalado su compañero. La capacidad portante va a depender mucho del tipo de suelo y de las condiciones de su estabilidad. Generalmente en mecánica de suelos, cuando los suelos son, vamos a decir, arcillosos o son limos, por decirlo así, ¿cuánto es un promedio, no? Algo estimado de una capacidad portante. A ver, señor Waldir Álvarez. A ver, está el señor Waldir Álvarez. No está presente, ¿no? A ver, está el señor Cruz Cotrado. Ingeniero, A ver, según ustedes creo que han hecho algo sobre mecánica de suelos y han determinado, ¿no? De acuerdo al tipo de ensayo o prueba, ¿cuánto más o menos crees tú que es un promedio para un suelo arcilloso o limoso la capacidad portante? ¿O cuánto has tenido tú la experiencia? De repente han hecho ensayos, debo entender, ¿no? ¿Y cuánto es lo que han obtenido? sí, ingeniero, es según, digamos, en Juliaca, ingeniero, Ujú. en diferentes zonas es la capacidad de ingeniero. Varían desde 1.5 a 3 sería ingeniero. 3. Ya. Sí, más o menos, ¿no? Manejamos un promedio. Claro que obviamente cuando hay niveles freáticos altos, por ejemplo, ¿no? Ahí donde tenemos nuestra ciudad universitaria, en algunos puntos hay bastante limo y finos.
A veces la capacidad portante inclusive baja menos de 1. Entonces, esos terrenos, pues, obviamente son muy débiles. Son muy débiles. En la clasificación dentro de lo que es el tipo de suelo, se tiene pues suelos blandos, ¿no es cierto? Suelos más o menos estables, suelos duros. Entonces, un suelo duro generalmente pues es un suelo rocoso que tiene pues una capacidad portante por encima de 5 o 6, ¿no es cierto? Es fuerte. Y esos suelos aquí en nuestro medio es un poco difícil encontrarlos. De acuerdo al estudio de mecánica de suelos, nos ha dado pues entre ese promedio más o menos. Es algo pues que condiciona, obviamente, ¿por qué? Porque en base a ello, lo primero que tengo que yo hacer es diseñar pues justamente la estructura que viene a ser pues el cimiento para poder yo, ¿qué cosa? Posteriormente a hacer rígido a una estructura. Entonces, ustedes tienen que tener presente, primero, el tipo de suelo en el cual se está cimentando la edificación. Eso va a ser un aspecto muy fundamental. Entonces, el factor suelo es un parámetro dentro de lo que nos da como primer punto de partida la norma, calcular por el método estático el cortante basal que nosotros necesitamos determinar. Entonces, todos esos estudios han ido pues avanzando, por decirlo así, y aquí vamos a observar nosotros los antecedentes de la norma peruana. A ver, fíjese cómo ha evolucionado nuestra norma peruana y específicamente en este curso la norma del código es 030 diseño sismo resistente en su actual versión, por decirlo. Inclusive creo que no. Si han revisado la actual versión, creo que está en el 2018, ¿no? ¿O en qué versión está? En el 2018, ingeniero. En el 18, ingeniero. ¿Ves? 2018. Esto permanentemente se va actualizando, porque entendiendo de que en nuestro territorio nacional los sismos nunca descansan y se van dándose en puntos en los cuales ese es el mejor laboratorio para ver algunas modificaciones y cambios en alguno de los puntos y los códigos, los factores que va a tener la norma técnica E030. Eh, Inicialmente estaba incluido dentro de lo que es el nuevo Reglamento Nacional de Construcciones. ¿Por qué nuevo? Porque antes hay todavía un antecedente, pero era muy genérico, era global el tema este, ¿no? Aquí podemos nosotros observar el nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones, donde ya incluía algunos de los códigos y empezaba como punto de partida el diseño sismorresistente. Y ya en 1977, la norma de diseño sismorresistente se volvía ya específica. Claro que era parte del Reglamento Nacional de Construcciones. Pero en 1997, la norma técnica de edificaciones plantea el código 030 diseño sismorresistente y su aplicación ya se volvía obligatoria. Y la implementación que ha dado justamente en su versión donde se ha hecho la mayor actualización ha sido en el 2003, porque cambia bastante hasta este cierto punto. El diseño sismorresistente a su versión en el 2016, que es el código 030 norma diseño sismorresistente, y ahora han hecho algunos ajustes porque estamos en el código actualizado al 2018. Entonces, por simplemente dar algunos alcances sobre los antecedentes de esta norma, ¿qué es esto de la zonificación? De la zonificación sísmica. Ciertamente la zonificación sísmica aquí está distinguida de una manera muy abstracta, tal vez. Aquí se entiende mucho más, entendiendo no sé si han visto algo del tema de seguridad, entendiendo de que siempre el color rojo representa alerta, peligro más alto.
El color amarillo, el color naranja nos da, como quien dice, una mediana, vamos a decir, frecuencia de algún fenómeno o un riesgo, por decirlo, mientras que el color verde ya es un poco más bajo, reducido, muy ligero, leve, por decirlo así, y así sucesivamente, ¿no? Nos da más o menos esa idea para catalogarlo mucho más rápido, por decirlo así. Entonces, ¿qué es la zonificación sísmica? Esta zonificación sísmica está pues distribuida en función a la frecuencia con la cual se presentan los movimientos sísmicos. Y desde el 2003 se ha creado el mapa, ¿no es cierto?, de zonas de intensidad sísmica. Y ciertamente en el código del 2003 se planteaba 3 zonas dependiendo a la frecuencia y la magnitud de los sismos. Entonces, aquí nosotros podemos observar que la zona 2, donde donde se encuentra el o la región Puno, tenía pues una zona de sismicidad de mediana intensidad. La ocurrencia de un sismo está pues en función al periodo de tiempo y la aparición de estos. Con retornos, vamos a decir, de que un evento sísmico que ocurre en un determinado tiempo vaya a ser para 50, 100, 150 y hasta 200 años, y esperando de que un fenómeno de ciertas características se pueda presentarse. Ese es un promedio con periodos de retorno, por decirlo así. En la actualidad, seguimos trabajando con la actualización que se hizo en el 2007 hasta el momento, la distribución de las 3 zonas que ahora son en 4 zonas. Y fíjese el cambio que ha dado en el estado de sismicidad que se evidencia. Esto no es una situación de, vamos a decir, de lo que aparece en los sismos o de la frecuencia con lo que se da o en lo que yo estoy sintiendo, un movimiento. No. El Instituto Geofísico del Perú y el SISMIT tienen una red acelerográfica que está pues en todo el territorio nacional. Existe un sismógrafo que está actualizando justamente los movimientos que estos ejercen a tiempo real. Eso ha dado una idea del estudio que se ha hecho para plantear el mapa de isoaceleraciones dependiendo a la aceleración y la frecuencia con la que se presentan. Y ha dado pues una distribución de las curvas isoacelerográficas para poder observar con qué frecuencia se da. Entonces de ahí empiezan a hacer este mapa y la frecuencia con la cual se presentan los sismos en determinadas zonas. Entonces, ¿qué es lo que nace a partir de ello? Fíjese en esta parte, dice zona. Nace a partir de ello el factor de zona, donde nos da pues un cierto valor. Dependiendo la ubicación de esta, nos va a dar el factor de zona, donde la frecuencia con la cual se presenta con el valor más mínimo, que es muy poquísimo, es de 0.1, hasta el valor más alto, que es de 0.45. Ese valor que yo estoy colocando de acuerdo al factor de zona, yo lo necesito para calcular el cortante basal. Ese valor yo lo necesito. Entonces, señor, haga usted el cortante basal de una edificación ubicada en la ciudad de Puno, vamos a decir. Hay aquí la confusión, pues, ¿no? Ahora, Puno tiene una zona 2 y tiene también una zona 3, pero que se encuentra en la provincia de Azángaro. Ah, ya, más distribuido. Pero ahora no se hagan problema, porque en la norma está, como quien dice, más segmentada. Y dice Azángaro directamente a qué zona corresponde. Es cuestión de revisar el reglamento. Entonces, esto va a ser muy importante para nosotros poder encontrar, pues, el factor de zona, y es un valor que yo lo necesito para determinar el cortante basal que se produce justamente
en una edificación, cuando se presenta un movimiento sísmico, está condicionado bajo esos parámetros, por decirlo así. Entonces, la norma del 2003 parte pues a partir de los, inclusive considerar terremotos o los sismos más fuertes que se han producido en algunos lugares y en un determinado tiempo, se viene justamente como un laboratorio real, por decirlo así, ¿no? Es impredecible, ¿no? Nosotros poder decir de que un sismo con ciertas características va a aparecer un cierto punto, porque estaríamos preparados y alertas para ello. Lo único que nos da, pues, justamente es la evidencia de que va a producirse y la necesidad de estar preparados ante ese fenómeno. Entonces, debido en este caso al sismo del 2001 ocurrido en Moquegua, Arequipa y Tacna, se decide hacer algunos ajustes a la norma sísmica en 1997. Entonces, ¿qué hace? Como nosotros tenemos una tendencia a actualizarse y que actualmente utilizamos los programas, los software, lo que se hace el estudio es los cambios más significativos es pues trabajar justamente sobre la forma del espectro y elimina en la fórmula el exponente, por decirlo. ¿A qué se refiere cuando es la forma del espectro? Justamente el espectro es la energía desatada en determinados periodos de tiempo, lo cual genera justamente en cada movimiento que más o menos tenga una presencia de un movimiento telúrico. Entonces, en esa oportunidad se amplificaron las fuerzas sísmicas en un 25% más. Por eso es que el valor es de 1.25, de tal manera de tener un sismo amplificado, o sea, más grande, a cargas últimas, lo que implicaba modificar el factor de reducción sísmica. Entonces, el valor del factor de reducción sísmica entre 1.25 para pasar de un cortante último, por decirlo así. O sea, hablamos del cortante, o sea, de la fuerza, de la energía que va a afectar a la estructura. Entonces, ese cálculo de desplazamiento se reduce en 3/4 partes, por decirlo así, justamente del coeficiente de reducción. Entonces, a todos eso le hay que aplicar, por decirlo así, pero esto está condicionado dependiendo al tipo de material, el sistema estructural y el tipo de construcción. Ahora, no es tan sencillo tampoco, porque cuando nosotros hacemos un análisis tenemos que identificar cuál es el sistema estructural que tenemos. ¿Por qué? Porque la norma te dice compare no para un tipo de sistema estructural en específico. Lo primero que usted es señalarme cuál es el sistema estructural con el cual está construido la edificación. ¿Y cuántos sistemas estructurales conocemos? A ver. Ingeniero, aporticado, albañilería confinada y mixto, creo. Claro, tenemos justamente los sistemas estructurales. Uno, como lo dice, el aporticado, el sistema de albañilería estructural. Tenemos el sistema mixto y el sistema dual. ¿Y en qué se diferencian pues todos estos? A ver, que alguien nos diga en qué consiste un sistema de pórticos o aporticado, por decirlo. A ver, vamos a ver. Condor igual Huanca Lenin. A ver, señor Condor y Huanca Lenin. No está presente, ¿no?
A ver, Karen Alexandra. ¿Qué ha pasado? ¿Ya están durmiendo ya? No me digan que a estas horas tienen alguna actividad que hacer, ¿no? Porque obviamente, como le están dando este horario, y ya ustedes aprovechan el resto del día, tal vez, si alguno hacen, ¿no es cierto?, un doble esfuerzo por asistir o estudiar o hacer alguna actividad, algún trabajo, ¿no? Entonces, estas horas, pues justamente las destinan, ¿no? Para poder hacer las clases. A ver, señor Quispe Ponce William. Yes. A ver, vamos a ir en orden, si no, vamos a llamar en orden de lista, pero toditos van a participar, señores, ¿ya? No, ingeniero. A ver, ya llamé a ver al señor William, a ver que participe. La pregunta es, ¿qué es un sistema pórtico, mi ingeniero? Claro, ¿qué cosa o cómo lo defines tú el sistema porticado? Serían elementos verticales de columnas, ingeniero, en forma horizontal o vertical, así como las vigas. Mm, Estarían conectadas, ¿no?, entre sí y formarían, ¿no?, un marco rígido, algo así, ingeniero. Primero tenemos que definir que un sistema estructural es aquel que soporta, primero, en primera instancia, las cargas y los esfuerzos debido a la gravedad, señores. O sea, todo lo que viene en sentido vertical, ¿correcto? Entonces, el sistema estructural está compuesto de una serie de elementos estructurales capaces de soportar cargas por efectos de gravedad. Entonces, un sistema estructural aporticado está basado en base a qué elementos. Empezamos. Señor Acarapi Yanqui. A ver, vamos a registrar asistencia, creo que acá. Presente, ingeniero. Buenas noches. Sí. Adelante, adelante. No lo escuché bien, ingeniero. Un sistema estructural aporticado, ¿en base a qué elementos está compuesto? Bueno, ingeniero, sería en cuestión de aceros. No. O sea, ¿cuál es vamos a decir, los elementos que componen un sistema estructural aporticado? A ver, vamos, señorita Elizabeth Natalie. Por vigas y por pilares, ingeniero. A ver, no te escuché bien. Por vigas y por pilares, ingeniero. No. Ya creo que todos vamos a regresar a los cursos de introducción. ¿Qué ha pasado, jóvenes? Me están hablando otras cosas, pero no me están hablando de cómo se llama, ustedes quiero que me entiendan, esto es específicamente edificaciones, infraestructuras de edificaciones. Si me van a hablar de pilares, pues es una estructura más especial, eso hablamos pues para estructuras especiales de puentes. En un pilar no vas a poner pues en una estructura de edificación. A ver, señor Almonte Cela. Presente, ingeniero. ¿De qué elementos está compuesto un sistema estructural aporticado? Mm, ah, A ver, a ver. mm, ¿Qué elementos está compuesto? Mm,
No, ingeniero. Estoy A nervioso. ver, A ver. señor Anchapuri Villalba, Almonte, tranquilízate. Ya no te pongas Presente, nervioso. ingeniero. Buenas noches. A ver, ¿de qué elementos está compuesto un sistema estructural aporticado? Ingeniero, partiendo de la cimentación serían las zapatas, luego tenemos las columnas, las vigas y las losas. Las Sería, ingeniero. losas. Bueno, Claro, o sea, el las losas sis- lo hago referencia a ya más o menos ¿cómo se llama? Diafragma, ¿no? Ujú. Pero en sí un pórtico lo compone pues la viga y la columna, ¿no? Principalmente. Ahí está, pues. Ustedes han hecho análisis estructural 1, señores. ¿Y qué cosa han modelado? Han modelado un sistema estructural en muchos de los casos aporticado o de pórticos. Y como su nombre lo dice, son pórticos, pues. O son arcos ya. ¿Y esos arcos de qué están compuestos? Columnas y vigas. Columnas y vigas. Han traído un planito y han distinguido en uno de los ejes, le vamos a llamar X, ¿no es cierto? Las columnas principales y las secundarias. Y sobre eso han amarrado lo que se llaman las vigas. Entonces, el análisis que han hecho han sido simplemente en función a columnas y vigas y han hecho su modelamiento, primero por cargas de gravedad. ¿Y qué han determinado? Cortantes y momentos. Entonces, ¿de qué está compuesto un sistema estructural aporticado? De vigas y columnas y modelan como un arco. En análisis estructural, ¿qué han hecho? Han modelado un arco, ¿no? Eso es lo que han hecho. A ver, señor Aracayo Cosi. Presente, ingeniero. Ya tenemos un sistema estructural aporticado. ¿Cuál es el elemento fundamental de un sistema de albañilería estructural? ¿Ah? A ver, señor Arapa Quispe. Buenas noches, ingeniero. La misma pregunta. Los muros serían, ingeniero, la albañilería confinada, algo así. Exactamente. A diferencia de los pórticos estructurales, quien va a hacer, como quien dice, su labor de poder resistir las cargas, como son el peso propio, ¿no es cierto? Que es una carga permanente que siempre va a estar, y la sobrecarga para la cual va a estar destinada esa edificación, que sea para una oficina, para una habitación, no sé, lo resisten justamente el arco de vigas y columnas. En este caso, como es una albañilería estructural, ahora a diferencia del otro, el muro es quien va a soportar como una estructura portante. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es levantar los muros con unidades de albañilería. Por eso es albañilería estructural, con unidades de albañilería. Cuando me refiero a las unidades de albañilería, ¿a qué me estoy refiriendo? Señor Bedoya Suárez. Buenas noches, ingeniero. Ya. Cuando hablo de unidades de albañilería, ¿a qué elemento me estoy refiriendo? ¿Al ladrillo de cemento? Correcto. Ahora entonces vamos a Y hasta el agua, incluir al el agua y material. la arena. Claro, en todo caso, el ladrillo
se va a levantarse ahora, ¿no es cierto?, como un muro. Y ese muro va a cumplir una función portante que va a ser capaz de soportar ahora. Entonces, primero se levanta el muro, luego se hace un arriostramiento con las columnas y finalmente se hace el sellado con la viga, pero quien está cumpliendo ahora la función de soportar las cargas verticales es el muro. A eso le llamamos la albañilería estructural. Entonces, si se han dado cuenta, las estructuras pueden ser construidas por albañilería estructural y por pórticos estructurales. A ver, algo más complejo. Entonces, ¿en qué casos se dan los sistemas mixtos y los sistemas duales? Señor Campos Pereira. No está Campos Pereira. A ver, Canasa Maita. Presente, ingeniero. A ver, ya sabes qué es un sistema aporticado y un sistema de albañilería estructural. Para ti, ¿en qué casos se daría un sistema mixto? En la construcción de edificaciones grandes, ingeniero. A ver, le voy a hacerle más simple. ¿Tiene usted actualmente su edificación de su casa de cuántos niveles es? 3, ingeniero. 3 niveles. ¿Y alguna vez no se ha preguntado usted cuál es el sistema estructural que tiene su vivienda? Ojo, entendiendo que puede que su edificación sea una distribución rectangular, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lo va usted a catalogar? En un sistema de coordenadas. Una que va en la dirección X y la otra de manera perpendicular en la dirección Y. Pregunta. Tanto en la dirección X como Y, ¿tienen pórticos o tienen albañilería o tienen ambas? Ambas, ingeniero. Ambas. ¿Por qué dice eso? A ver. ¿Porque tienen una dirección albañilería y en la otra pórticos? Sí, ingeniero. Por eso, desen cuenta, jóvenes. No por el hecho de que una estructura sea pórticos, ahorita están diciendo, el ingeniero ha dicho de que si nosotros construimos con pórticos estructurales, ¿no? Donde el trabajo lo va a cumplir, en este caso, ¿qué cosa? Las vigas y las columnas. Entonces, sin paredes voy a levantar mi edificación. No. Igual, usted va a tener que levantar muros, pero esos muros no cumplen función estructural. ¿Por qué? Porque están aislados simplemente. Están aislados porque son prácticamente tabiques que separan los ambientes. En cambio, a diferencia del otro, los muros están pues amarrados, se hace un vaciado junto. Entonces, ahí cumple una función estructural. Entonces, en la mayoría de sus edificaciones, en una de las direcciones, lo que hacen es justamente levantar el muro, amarrar y vaciarlas con las columnas, y en la otra dirección, como encuentra usted puertas, ventanas, ¿no es cierto?
vanos, ingresos, lo hace en función a simplemente pórticos, y los muros tendrían que cumplir simplemente como cortina, y a eso le denominamos nosotros los tabiques, pero no cumple una función importante. No sé si me están entendiendo. Por eso es que en todo caso es un sistema mixto. ¿Por qué? Porque en una dirección es albañilería y en la otra dirección, ¿qué cosa es? Pórticos estructurales. ¿Ya? Y entonces, ¿qué sería un sistema dual? Señor Chuquija Mainas. Presente, ingeniero, buenas noches. Sería ambos, Buenas pero en noches. las mismas direcciones, tanto como en X, tanto como en Y, como si fuera los muros portantes y tanto como la albañilería confina, ingeniero. Ya. Sí te he captado la idea. Lo que tú me estás diciendo que en la dirección X puede encontrar albañilería y pórticos, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Correcto. Ese es un sistema dual, señores. E inclusive el sistema dual incluye ¿qué? Placas estructurales. Entonces, esos aspectos tengo que tenerlo pues bien claro, señores. Si no, ¿cómo voy a yo querer hacer justamente un diseño para la aplicación de la norma técnica si primeramente no tengo la concepción clara del diseño por cargas de gravedad? ¿Cómo yo voy a entrar a un tema sísmico si yo no sé? ¿Por qué les digo? Porque vamos a observar que en un punto de la norma, señores, usted tiene que controlar desplazamientos. Y no va usted a controlar el desplazamiento de pórticos estructurales con el de albañilería. Y tampoco usted va a controlar el desplazamiento con el factor del desplazamiento máximo de pórticos estructurales si usted construye con albañilería. No va a salir, pues no lo vamos a tener presentes. Entonces, nosotros podemos observar que justamente en la norma, de acuerdo al factor de zona, dependiendo dónde se ubique la edificación que yo quiero analizar, se introduce una nueva zona, en este caso, en comparación a la anterior. Una nueva zona debido a la actualización de la información neotectónica. Se reclasifica el factor de amplificación sísmica, o sea, la fórmula va a cambiar. En este caso, los periodos son menores al periodo fundamental. Entonces, el coeficiente de amplificación sísmica equivale a un valor de aceleración de 2.5. Pues justamente este valorcito, pues era así definido, ¿no? Directo, por decirlo así. Pero la reclasificación de esta del factor de amplificación sísmico ahora falta por un condicionamiento. El periodo de amplificación, por decirlo así, fundamental por el periodo, tiene que ser mayor al periodo esperado. Entonces, de aquí nosotros desprendemos que el factor de amplificación sísmica es igual a 2.5 por el periodo fundamental sobre el periodo. Y me va a salir un valorcito acá, que es lo que yo necesito. Entonces, se hace una revisión a la categorización de las edificaciones en el cual el factor de uso pues va a estar condicionado a ello. Entonces, el aporte de la norma E030 de 2003, manteniéndose en la norma del 2016, lo que ha hecho pues justamente es actualizar la cuantificación de irregularidades, la reducción de distorsiones admisibles, limitación de torsión. Esto generalmente sucede cuando las estructuras no son simétricas, sino son asimétricas. Y ustedes entenderán que a veces la arquitectura es muy caprichosa y uno tiene que adecuarse a ello. Y eso complica en muchos de los casos el querer garantizar una estructura que realmente tenga un buen comportamiento sísmico. El incremento de intensidades a resistir, evitar el colapso, exigencias de regularidad en obras esenciales.
nos va a mostrar el contenido modificado y ordenado que tiene justamente la norma del año 2016. Y esto es lo que vamos a desarrollar en sus 9 puntos más importantes, señores. Y lo que vamos a desarrollar desde los aspectos generales, el peligro sísmico, la categoría sistema estructural, irregularidad de las edificaciones, el análisis estructural, los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad, elementos no estructurales, cimentaciones, evaluación, reparación y reforzamiento de estructuras y la instrumentación, por decirlo así. Esta actualización de la norma de 33 páginas que estaba en la versión del 2003 y que actualmente tiene 78 páginas actualizadas al 2016 y en su versión actual al 2018, tiene lo que es el anexo 1 de zonificación a nivel distrital identificado por colores, que está ideada por el ingeniero Alberto Muñoz y compañía de 40 páginas. Y el anexo 2, por decirlo así, procedimiento sugerido para la determinación de las acciones sísmicas en 4 etapas, 18 pasos. ¿Qué cambios se han dado? Aspectos generales, la zonificación que la hemos visto, los perfiles de suelo, el espectro de diseño y sus factores, la categorización, sistemas estructurales, aislamiento y disipación sísmica. En muchos de los casos ya son dispositivos mucho más avanzados, pero que debido a la importancia de la categoría de la edificación, la norma obliga a que se tenga que colocar dispositivos de seguridad para controlar sismos. Tal es el caso de un hospital, que tiene que estar en constante funcionamiento a un evento sísmico porque es el primero que va a brindar atenciones, ¿no? De acuerdo a la necesidad del riesgo en el cual se puede encontrarse y irregularidades dentro de las identificaciones, ¿no? Y aquí algunos cambios que se han dado, como es el análisis estructural, procedimiento, variación en altura, desplazamientos, separaciones de junta, elementos no estructurales, apéndices y equipo, cimentaciones, evaluación, reparación y reforzamiento, instrumentación de estructuras. Entonces, de manera general, pues vamos a hablar bastante sobre los aspectos en los cuales consideramos el análisis que se le hace a las estructuras. Esto va a ser muy importante. Entonces, vamos a hablar con respecto a los puntos de la norma y cómo estos van desarrollando en cada uno de los puntos. Señores, para la próxima sesión me van a leer todo lo que es relacionado a esta primera parte que la vamos a discutir sobre las generalidades que tiene, ¿no? Vamos a abordar y cada uno, de acuerdo a lo que tenemos, vamos a darle una lectura y vamos a analizar cada uno de los puntos de la norma, señores. ¿Ya? Entonces, ahí es donde vamos a dar, ¿no? O sea, lo que no se tiene claro de repente es este aspecto de que el análisis estructural que ustedes han desarrollado, jóvenes, es un análisis estructural que se ha desarrollado para un diseño simplemente por cargas de gravedad, en el cual han determinado, ¿qué cosa? Para darle pues un refuerzo, porque trabajamos con elementos estructurales conocidos. ¿Y qué es lo que determinamos en el análisis estructural? A ver, veamos. Coacalla Medrano, Condori Canaza Juan Carlos, Condori Huanca Lenin,
Cruz Cotrado. Presente, ingeniero. A ver, no sé si podrías aclararnos. Del análisis estructural, ingeniero. Sí, vamos partiendo desde ese punto de vista. Cuando yo hago un análisis estructural, ¿qué es lo que determino? En análisis se determinan las fuerzas, las cargas, lo que lleva, ingeniero, de la estructura. A ver, estamos un poco pobres. A ver, señor Espinosa Otuazú, ¿es correcto eso? Espinosa Otuazú. Flores Gutiérrez. Presente, ingeniero. ¿Es correcto lo que dijo su compañero? ¿O qué opinas tú? Sí, ingeniero, tiene algo relacionado a la pregunta que usted dijo. Ya. Señor Itusaka Laime. Presente, ingeniero. ¿Está de acuerdo con sus dos compañeros que le han antecedido? Sí, ingeniero, o sea, sí está relacionado con más o menos, ¿no? Sí creo que el análisis estructural es para determinar los efectos de las cargas estáticas Por eso lo que estoy preguntando es, ¿qué es lo que determino yo con hacer todo un análisis estructural? A ver, señor Yasmani, no sé, ahí Yasmani no me pone, la próxima vez tiene que identificarse. ¿Ah? Buenas noches, sí. A ver, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que yo determino con el análisis estructural? Más que nada el análisis estructural, ingeniero, vendría a ser las ecuaciones que realizamos para poder realizar todos los trabajos o el análisis que vamos a calcular para dicha construcción, ingeniero. Si un día te fallé, Volvamos. A ver, señor José Roque. Sí, ingeniero. ¿Qué es lo que determino? O sea, ¿qué es lo que calculo, en otras palabras, con el análisis estructural? Para saber los efectos de las cargas dinámicas y estáticas. A ver. Señorita Karen Alexandra. Ingeniero. ¿Es correcto eso? Sí, ingeniero. Ya. A ver, lanza un piri. Buenas noches, ingeniero. Sería para... Ya. ¿Es correcto lo que han dicho? Sí, pero es el primer paso, según lo que entendí, para el proceso de diseño de una estructura. Claro, ¿no? En realidad el primer paso para un proceso de diseño de una estructura es el predimensionamiento. Señores, todos están jalados. Por lo visto, vamos a regresar a todo lo que es repaso, no sé. Señores, cuando ustedes hacen un análisis estructural, ¿qué determinan? Determinan pues sus diagramas, señores. ¿Qué diagramas determinan? El diagrama de momento flector y el diagrama de esfuerzo cortante. ¿Con qué propósito? ¿Por qué digo el máximo momento y el máximo esfuerzo cortante? Porque posteriormente a ello voy a entrar a qué cosa? A diseñar mi estructura en concreto armado.
necesito calcular el refuerzo, señores. Y cuando hablo del refuerzo, ¿a qué elemento me estoy refiriendo, señor Maldonado López? Buenas noches, ingeniero, el acero. ¿A qué cosa? ¿No lo escuché bien? A ver, ¿está presente, señor Maldonado López? El esfuerzo. Mi hijo y mi verdad, No, ingeniero. ¿qué es lo que voy a yo determinar? ¿Qué? Refuerzo, ingeniero, sería la capacidad máxima que soportaría la estructura. A ver, señor Mamani Rojas. Ingeniero. ¿Es correcto lo que ha dicho su compañero? ¿Está de acuerdo? No mucho, ingeniero. No. Entonces, ¿qué es lo que voy a yo determinar en el diseño en concreto armado? Sería la fuerza, la compresión, ingeniero. Pero ¿con qué? ¿Con qué? Pareciera que no hemos hecho diseño. ¿Qué ha pasado, jóvenes? Con el acero también, ingeniero, los diámetros. Pues, señores, no es que creo, pues ustedes tienen que estar seguros. Señores, lo que voy a determinar es el refuerzo. ¿Y cuál es el refuerzo? Es la cantidad de acero que le voy a poner. Imaginémonos, pues, jóvenes, parece que no estamos dándonos cuenta. Cuando tú haces tus secciones, si es pórticos estructurales, tú modelas tu estructura o haces tu análisis estructural en base a pórticos estructurales, columnas y vigas. Haces el análisis estructural, determinas el cortante y el momento. ¿Para qué me sirve? Para finalmente hacer el diseño en concreto armado, porque yo tengo que determinar cuánto es la cantidad de refuerzo que le voy a poner. Los aceros longitudinales, que es el acero principal, ¿cuántos voy a poner? 2, 3, 4 fierros, no sé, de media o cuántas pulgadas. Eso es lo que calculo. Eso es lo que determino, señores. A eso tenemos que llegar. Y eso es lo que soporta en términos de gravedad. Ahora, eso que hemos calculado, ¿qué han determinado? El ancho de la sección, ¿de cuánto va a ser? De 20 por 30, la sección de la viga. ¿Me servirá ya hecho un diseño estático por cargas de gravedad para soportar un movimiento sísmico? Señor Michael Brian. Buenas noches. A ver, ¿qué dice usted? Ya con eso, con ese diseño que he hecho por cargas de gravedad, ¿también me va a neutralizar los efectos del sismo? Sí, ingeniero. No, pues entonces usted pues, no va a ser un ingeniero pues, que va a brindar garantías si dice que simplemente yo voy a analizar por cargas de gravedad, ¿no? Al primer sismo que va a suceder, no sabemos si la edificación va a estar en pie y ahí está el riesgo de que en la ciudad de Juliaca no se utilizan los códigos y en muchos de los casos se trabaja de manera empírica. O sea, usted contrata a un maestrito y levanta su edificación. Pero ¿qué garantía brinda eso? Pues no, pues afortunadamente en la ciudad de Juliaca no pasa sismos. No tengo la necesidad de contratar a un ingeniero, pero eso pues está en una incertidumbre, no sabemos. Entonces, no podemos cometer en el error de decir que por cargas de gravedad, lo que ya enseñé en concreto armado, ya eso me sirve para mí, y con eso nomás yo ya diseño, y eso pues tiene que tener la capacidad de soportar un movimiento sísmico. Señor, eso es un error. Eso no se maneja de esa forma. Señor Michael Toledo. Sí, ingeniero. Nuevamente hago la misma pregunta. ¿Perdón?
Nuevamente repito la misma pregunta. ¿Me basta simplemente con hacer un diseño por cargas de gravedad para poder soportar un movimiento sísmico? No, claro que no, porque también va involucrado lo que es, bueno, redundando el tema de los movimientos sísmicos y también las cargas de viento. No, ¿por qué? Les voy a decirles. Porque ahora el efecto del sismo ya no viene en el sentido vertical, sino en el sentido horizontal, señores. Y es un efecto dinámico. Entonces, para eso estamos haciendo este curso, para ver cómo es que actúa el sismo en una estructura. Si yo simplemente me voy a basar en hacer un diseño por cargas verticales, y no analizo por cargas horizontales, porque el sismo aparece en forma horizontal. Es como cuando usted puede empujar o empuja de manera lateral a su compañero y con un fuerte empuje, ¿qué es lo que va a producir? Lo va usted derribar, pues. Entonces puede suceder algo así. Entonces, ¿qué yo necesito hacer? En ese caso, que su compañero se ponga rígido y oponga la fuerza que va a ejercer en forma horizontal para que el elemento, no, o la fuerza de sismo no vaya a empujar y poder desestabilizar y malograr la estructura, ¿no es cierto? Entonces, es eso, pues, lo que se maneja finalmente para poder trabajar sobre estos aspectos y que nosotros vamos a empezar a trabajar primeramente en diseños y ahí es donde empieza a modificarse probablemente el ancho de las secciones, el número de acero que le vamos a incluir. ¿Por qué? Porque tenemos que rigidizar una estructura que tenga la capacidad de estar rígido ante un movimiento sísmico, porque entendiendo que el material que utilizamos es el material de concreto, el concreto tiene que darse cuenta de que no es un elemento que tenga que tener movimiento fuerte. ¿Por qué? Porque el concreto no es elástico, señores. ¿Ya? Entonces, por favor, la próxima clase vamos a hacer revisión del contenido de la norma desde los aspectos generales y cada uno de los puntos, señores. Estas informaciones, como ya está creado en el grupo de WhatsApp, de todas maneras se las voy a brindar para que ustedes le den y vayan dándole una revisada, señores. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar ahí, no quiero cansarlos mucho. Solamente les pido que revisen las normas, por favor. A ver, antes le llamaré la lista, señores. A ver, atentos a la lista.